Hay momentos en los que no se rompe una relación, ni una promesa, ni siquiera un plan. Se rompe algo mucho más profundo, algo que no siempre se puede nombrar, pero que se siente como un eco en el pecho. Es la fe en algo mayor, la fe en que la vida tiene un sentido, la fe en que, si haces lo correcto, algo te cuida. Y cuando esa fe se tambalea, no es solo una decepción espiritual, es como si el mundo interior se derrumbara en silencio, como si algo sagrado dentro de ti perdiera su forma, su luz, su pulso. James Doty, neurocirujano y maestro de lo invisible, explica que el sistema límbico, esa región emocional del cerebro, no distingue entre un trauma físico y la ruptura de propósito. Para él, perder la fe no es una metáfora espiritual, es una experiencia real que el cerebro registra como amenaza. El cuerpo entra en estado de alerta, el corazón acelera sin motivo aparente, la mente busca sentido donde solo hay silencio. Y ese silencio, cuando no es comprendido, se transforma en miedo. Miedo a haber sido olvidado, miedo a que todo haya sido en vano. Pero Eckhart Tolle, con su voz calma y su presencia que atraviesa el tiempo, nos ofrece otra mirada. Él dice que el sufrimiento nace de la resistencia a lo que es, que la fe no se pierde, se transforma, que tal vez esa ruptura que tanto duele no sea el fin de la conexión espiritual, sino el inicio de una fe más real. No una fe basada en garantías, sino una fe que se sostiene en el misterio. Una fe que ya no pide pruebas, solo presencia. Una fe que no necesita controlar el futuro para confiar en él. Y es aquí donde algo empieza a revelarse, lentamente, como el amanecer que no se apura. Quizás lo que llamamos pérdida de fe es solo el desprendimiento de ilusiones. Tal vez no es que el universo haya dejado de responder, es que dejó de responder de la manera infantil que esperábamos. Y eso, aunque duela, es crecimiento. Porque a veces lo más espiritual que puede pasarnos es dejar de esperar señales y comenzar a escuchar el silencio. Escuchar con el cuerpo, con la respiración, con el corazón abierto, aún herido. Doty sugiere que el cerebro humano busca constantemente coherencia. Necesitamos que las cosas tengan lógica, que el esfuerzo tenga recompensa, que el dolor tenga razón. Pero la vida espiritual no siempre obedece esa necesidad. La vida espiritual a veces solo te pide que estés, que habites el no saber, que sostengas el vacío, que respires mientras el suelo se mueve, y que en lugar de buscar una nueva creencia, te conviertas en tu propio ancla, en tu propio hogar. Por eso, este no será un video sobre cómo recuperar la fe rápidamente, porque no se trata de volver a creer en lo mismo, se trata de creer de otra forma, de otra profundidad, de otro lugar dentro de ti. Un lugar más quieto, más honesto, más presente. Porque a veces la fe verdadera nace no cuando todo sale bien, sino cuando, aún sin entender, eliges seguir caminando. Con el alma rota, sí, pero aún viva, aún dispuesta. Este es un espacio para honrar esa herida sagrada, esa que no todos ven, esa que se esconde detrás de tus meditaciones, de tus libros, de tu sonrisa serena. Vamos a hablarle a esa parte tuya que ha perdido algo, que ya no espera como antes, pero que aún desea confiar. Vamos a tocar esa tristeza silenciosa que a veces te visita cuando nadie más está. Y desde ahí, desde esa noche interior, comenzaremos un viaje, no para volver al punto de partida, sino para ir más profundo. Para descubrir que, quizás, justo ahí donde creíste que todo terminó, están haciendo algo que aún no tiene nombre, pero que ya te está sosteniendo. Hay heridas que sangran por dentro, sin marcas visibles, sin gritos. Son silenciosas pero profundas. Una de ellas nace cuando sentimos que el universo, eso en lo que tanto confiamos, nos ha fallado. Es una traición que no proviene de una persona, sino de algo mucho más íntimo, de lo sagrado, de lo invisible, de aquello que alguna vez nos sostuvo en la oscuridad.
Y cuando eso se quiebra, no es solo tristeza, es vacío, es vértigo, es una pregunta que arde. ¿Por qué a mí? En ese instante, algo ancestral se activa. No es solo la decepción de hoy, es el eco de muchas otras, la espera sin respuesta, la oración sin señal, el intento fallido. Es la memoria emocional de haber hecho todo bien, haber sido bueno, haber confiado, haber agradecido, y aún así ver todo desmoronar. Como si la vida no hubiera respetado el pacto tácito que creímos haber firmado. Si me esfuerzo, si actúo con el corazón, el universo me protegerá. Y cuando eso no ocurre, lo que se rompe no es la esperanza, es la inocencia espiritual. James Doty explica que cuando el cerebro percibe una ruptura en su sentido de coherencia, entra en un estado de alarma. Es el sistema nervioso diciendo, algo no cuadra, no está seguro. Pero lo más devastador es que esa inseguridad no viene de fuera, sino de adentro. El cuerpo comienza a desconfiar de su brújula, la mente ya no cree en su intuición, el corazón duda de sus propias señales. Y lo que era conexión se vuelve ruido, una sensación de estar perdido, aún rodeado de espiritualidad, de libros, de mantras. Porque cuando el alma se siente traicionada, todo se tambalea. Muchos han sentido esto, aunque pocos lo digan en voz alta, porque duele admitir que uno ha creído y ha sido herido, porque da vergüenza aceptar que, tras años de búsqueda interior, uno todavía se pregunta si ha sido olvidado por el universo. Y sin embargo, esa pregunta es profundamente humana. No habla de debilidad, sino de sensibilidad. No dice que tu camino ha sido en vano, sino que ha sido real. Porque solo quien ha amado profundamente puede sentirse así de roto cuando la respuesta no llega. Esta herida espiritual toca fibras infantiles. Nos recuerda ese deseo inconsciente de ser vistos, premiados, protegidos por alguna fuerza mayor. Como un niño que se porta bien esperando ser abrazado. Y cuando ese abrazo no llega, el dolor no es solo del presente, es del pasado, de la infancia emocional que aún vive dentro de nosotros. Esa parte que aún espera que lo correcto sea suficiente para evitar el dolor. Pero la vida, en su sabiduría implacable, no siempre premia la obediencia. A veces simplemente muestra lo que es. Y en ese mostrar, en ese no evitar el colapso, hay algo que se revela. Porque si todo lo externo puede fallar, ¿dónde queda tu fe? Si ni siquiera el universo parece responder, ¿dónde te sostienes? La respuesta no llega de inmediato. A veces no llega con palabras. Llega con una pausa, con una respiración, con el reconocimiento de que estás ahí, sintiendo, aun cuando todo parece en silencio. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso. Porque si puedes sentirte en medio del dolor, entonces aún estás vivo, aún estás presente, aún puedes reconectar. Cuando la fe se resquebraja, lo primero que muere es la expectativa. Pero en esa muerte, algo más profundo puede nacer. No la ilusión de un universo que cumple deseos como un genio mágico, sino la intuición de una presencia que camina contigo incluso en la oscuridad. Tal vez no te da lo que pides, pero tampoco te abandona, solo cambia de lenguaje. Y ese nuevo lenguaje, más sutil, más crudo, más honesto, es el que comienza a enseñarte a confiar de nuevo. No desde la promesa, sino desde la experiencia. No desde el control, sino desde la entrega. No desde la certeza, sino desde la conexión que resiste, incluso cuando todo parece perdido. El universo no es un sistema de premios, sino de expansión. Hay una creencia que se desliza suavemente entre meditaciones, visualizaciones y frases inspiradoras. Una idea que, sin darnos cuenta, hemos abrazado como si fuera una verdad absoluta, que si vibramos alto, si pensamos positivo, si pedimos con el corazón, la vida nos protegerá del dolor. Pero esa idea, tan reconfortante en apariencia,
puede volverse una prisión silenciosa cuando la realidad no responde como esperábamos. Porque entonces, cuando algo sale mal, cuando la pérdida llega, cuando el caos irrumpe, no solo sufrimos el hecho, sufrimos también la culpa, como si hubiéramos fallado en vibrar lo suficiente. La ley de la atracción, mal comprendida, se convierte en un contrato inconsciente. Si hago todo bien, si manifiesto desde la gratitud, si mantengo mi mente limpia, nada malo debería pasarme. Pero la vida no funciona como un programa de recompensas. El universo no es un juez ni un sistema de méritos. No opera bajo la lógica del «te lo mereces» o «te lo ganaste». Y aunque eso puede parecer injusto al principio, en el fondo es liberador, porque significa que tu valor no depende de cuán perfecto seas espiritualmente. Tu valor ya está, tu existencia ya es suficiente. James Doty nos recuerda que el cerebro humano crea mapas mentales para sobrevivir. Necesitamos entender causas y efectos, necesitamos que el esfuerzo tenga sentido, que la bondad tenga retorno, que el sacrificio sea reconocido. Así funciona nuestra neurología, busca patrones, busca lógica. Pero la espiritualidad profunda no responde a esos mapas, no se rige por ecuaciones, no es una transacción. Y cuando la vida rompe esa lógica, el cerebro lo siente como una traición, como una falla en el sistema. Pero tal vez no sea una falla. Tal vez sea el inicio de una expansión que no cabe en los esquemas antiguos. La verdadera espiritualidad no evita el dolor, lo metaboliza. No promete protección, sino transformación. No ofrece atajos, sino profundidad. Porque hay cosas que solo se revelan cuando todo lo demás se desarma. Y si el universo parece romper tu estructura interna, tal vez lo hace porque esa estructura ya no podía sostener tu verdad más grande. No se trata de castigo, se trata de expansión. Una expansión que no premia ni castiga, sino que invita. Invita a mirar más allá de la superficie, a dejar de usar la espiritualidad como escudo y comenzar a usarla como raíz. Cuando confundimos el camino espiritual con una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, nos desconectamos de su esencia, porque la fe no es una póliza de seguro, la meditación no es una garantía de éxito, la intención no es una barrera contra la pérdida. Todo eso son herramientas para acompañar el proceso, no para evitarlo. Y cuando entendemos eso, algo se suaviza por dentro. Ya no hay que demostrar nada, ya no hay que vibrar perfecto, ya no hay que mantener una imagen de pureza espiritual. Solo hay que estar, sentir, respirar y abrirse a la posibilidad de que incluso en el caos hay un orden más profundo. Esa es la distorsión silenciosa que muchos cargan sin saberlo. La idea de que si algo va mal es porque no fueron lo suficientemente luminosos. Pero esa idea no solo es injusta, es inhumana, porque todos, incluso los más sabios, han pasado por noches oscuras del alma, y no por falta de fe, sino precisamente porque la fe madura a través del colapso, porque solo al perder el control podemos descubrir la confianza real, esa que no necesita que todo salga bien para seguir latiendo, esa que sabe que incluso el dolor tiene un lugar en el camino, que incluso la pérdida puede ser parte de la respuesta. Entonces, tal vez el universo no esté fallando, tal vez solo esté desprogramando, tal vez esté deshaciendo los contratos invisibles que hicimos con la promesa de perfección, y tal vez en ese desmontaje haya espacio para algo más verdadero, algo que no depende del resultado, sino de la conexión, algo que no se manifiesta con esfuerzo, sino con entrega. Porque el universo no premia ni castiga, el universo expande. Y a veces, lo que se rompe es lo que ya no cabía en tu próxima versión. La revelación contraintuitiva. Perder la fe puede ser el inicio de una espiritualidad más verdadera. No siempre lo que se rompe es una pérdida, a veces es una puerta.
Y a veces esa puerta se abre cuando menos lo esperas, cuando menos lo deseas, cuando más duele. Perder la fe no parece, en el momento, un despertar. Parece un derrumbe. Parece la caída de todo en lo que te habías apoyado. Pero algo extraño ocurre en ese derrumbe, algo que solo puedes ver desde el silencio que queda después. Porque a medida que las certezas desaparecen, emerge algo más crudo, más desnudo, más real, una forma de confiar que ya no necesita sostenerse en promesas. Hay una etapa en muchos caminos espirituales en la que se atraviesa lo que podríamos llamar una fe rota. Una fe que ya no se sostiene en los mantras repetidos, en los libros leídos, en las afirmaciones escritas en un cuaderno. Una fe que ha dejado de ser dulce, luminosa, obediente. Y eso, aunque parezca el fin del camino, es a menudo su punto de inflexión. Porque es ahí donde lo espiritual deja de ser una idea y comienza a convertirse en experiencia. Ya no buscas sentirte bien, buscas sentirte. Ya no buscas que todo encaje, buscas estar presente, incluso cuando no encaja. James Doty cuenta que una de sus pacientes, tras vivir un duelo devastador, dejó de pedirle señales al universo, dejó de buscar respuestas, dejó de exigir explicaciones, y en lugar de eso comenzó a practicar una presencia radical. Empezó a acompañar a otros en silencio, a sostener miradas sin palabras, a estar, sin intención de curar, sin expectativa de cambiar nada. Y fue en ese estar que algo nuevo surgió. Una confianza que no venía del entendimiento, sino de la entrega. Una fe que ya no preguntaba por qué me pasa esto, sino que susurraba, aún aquí estoy. Perder la fe como creencia puede ser, paradójicamente, el nacimiento de la fe como estado de conciencia. Una conciencia que no espera garantías, pero sí abraza la incertidumbre con dignidad. Una conciencia que ya no exige que la vida sea justa, pero sí elige responder con compasión. Porque cuando dejas de esperar que el universo te cuide como un padre ideal, puedes empezar a relacionarte con él como un compañero profundo, como una fuerza que no siempre te da lo que pides, pero nunca deja de invitarte a ser más verdadero. En esta revelación contraintuitiva hay una madurez silenciosa, una especie de calma que no nace del alivio, sino de la rendición. Y rendirse en este contexto no es resignarse, es dejar de pelear con lo que es soltar la idea de que todo tiene que tener sentido ahora. Es permitir que el sentido se revele con el tiempo, con la vida vivida, con la sabiduría que solo llega después del llanto. Porque cuando el alma se cansa de pedir respuestas, empieza a escuchar otras formas de verdad. Y muchas veces esas verdades llegan en forma de gesto, de presencia, de silencio compartido. Volver a confiar no siempre significa recuperar lo que perdiste. A veces significa descubrir que puedes vivir sin ello y aún así seguir amando, seguir respirando, seguir creyendo, no en la perfección del camino, sino en la honestidad de cada paso, en la dignidad de seguir caminando incluso con las rodillas temblando, porque esa es la espiritualidad que queda cuando todas las demás se derrumban, la que no necesita luz para ser verdadera, la que no necesita certezas para ser profunda, la que, aún sin palabras, sigue sosteniéndote desde dentro. Entonces, cuando sientas que tu fe ha muerto, tal vez no sea el final. Tal vez sea el inicio de algo que aún no puedes nombrar, pero que ya te está transformando. Tal vez en ese silencio sin respuestas esté germinando una nueva forma de presencia. Una que no depende de lo que recibes, sino de lo que eres capaz de entregar. Porque a veces, cuando el universo no responde, no es porque se ha ido. Es porque está esperando que descubras que tú también eres parte de él. Y que la fe más profunda no es la que espera milagros, sino la que, incluso sin milagros, sigue creyendo. La práctica. Ritual para reconfigurar tu diálogo interno con lo divino. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan. Hay silencios que duelen más que los gritos. Y hay preguntas que, por más que uno repita,
parece no tener eco. En esos instantes, cuando la fe está desgastada, cuando la conexión con lo divino parece un recuerdo lejano, no siempre hace falta entender. A veces, lo que hace falta es hablar desde el alma, sin filtros, sin formas, sin miedo. Y en esa sinceridad cruda, en esa vulnerabilidad sin guiones, puede abrirse un nuevo puente. No hacia un Dios que otorga, sino hacia una presencia que escucha. Escribir puede ser un ritual, no como descarga mental, sino como rezo encarnado. No para encontrar respuestas inmediatas, sino para reencontrarse con una voz que, aunque herida, sigue viva. Una voz que tal vez se quebró por dentro, pero que aún tiene algo que decir. Y cuando te permites escribirle al universo como le escribirías a un amigo que te ha decepcionado, algo se desbloquea. No porque el universo cambie, sino porque cambias tú. Porque dejas de callar. Porque dejas de fingir que todo está bien. Porque dejas de repetir afirmaciones vacías que ya no te sostienen. James Doty explica que el acto de narrar una experiencia desde la honestidad emocional activa el córtex prefrontal, el área del cerebro encargada de la autorregulación, del discernimiento, de la compasión. Cuando escribimos con verdad, no estamos solo recordando, estamos reconfigurando. Y si esa carta nace desde el dolor genuino, me sentí solo, me sentí traicionado, me sentí abandonado, entonces es más que una catarsis. Es una forma de decir, yo también merezco ser escuchado, incluso por lo divino, incluso si lo divino soy yo mismo. Y luego, después de esa carta desnuda, puede venir la segunda, no para justificar nada, no para ofrecer explicaciones cósmicas, sino para imaginar cómo respondería una presencia verdaderamente empática. No un Dios punitivo, ni una energía mecánica, sino una conciencia amorosa que te observa desde adentro. ¿Qué te diría? ¿Cómo te abrazaría sin palabras? ¿Qué verdades suaves te recordaría? Escribir esa segunda carta es dar espacio a una voz que muchas veces ha sido opacada por el ruido del miedo. Una voz que dice, te vi caer, y aún así, aquí estoy. Este proceso, por simple que parezca, no es ingenuo. Tiene raíces profundas en la neurociencia emocional. Al permitirnos transitar ambos lugares, el de la herida y de la escucha compasiva, integramos opuestos. Dejamos de luchar entre el enojo y la fe, entre el reclamo y la esperanza, y encontramos una tercera vía, la presencia, no como concepto espiritual, sino como experiencia física. El cuerpo respira distinto, el pecho se abre, la mente se silencia, y lo que antes era exigencia se transforma en conversación, una conversación interna, íntima, poderosa. No se trata de convencerte de nada, ni de volver a creer por obligación. Se trata de sostener un espacio interno donde todo lo que sientes sea válido, donde no necesites arreglarte para estar en contacto con lo divino, donde la espiritualidad no sea un disfraz, sino un espejo. Y en ese espejo lo que se refleja no es perfección, es humanidad, es ternura, es la capacidad de mirar tus grietas y decir, desde aquí también puedo empezar de nuevo. A veces, la práctica más transformadora no es la más elaborada, ni la más mística, ni la más antigua. A veces, es simplemente una hoja en blanco y el permiso de ser honesto, de decir, ya no creo como antes, pero sigo deseando creer. Y desde ahí, sin promesas, sin urgencias, sin rituales complejos, puede comenzar una nueva relación con lo divino. Una relación donde tú también tienes voz, donde el dolor no te excluye, sino que te inicia, donde la fe ya no es obediencia, sino diálogo, donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en espacio sagrado, un espacio al que puedes volver, siempre, incluso cuando todo parezca perdido. La metáfora viva. El bambú que se curva con la tormenta, pero nunca se rompe.
En la naturaleza hay enseñanzas que no se transmiten con palabras, sino con formas, con movimientos, con silencios. Una de ellas vive en el bambú, ese tallo delgado que, visto a distancia, parece frágil, pero que, frente al viento, frente a la tormenta, frente al peso del cielo, no se quiebra. Se curva, se deja llevar, se inclina, y luego, cuando todo pasa, vuelve a erguirse. No igual, no intacto, sino más profundo en sus raíces, más sabio en su flexibilidad, más fuerte en su entrega. La fe, cuando es verdadera, se parece mucho al bambú. No es rígida, no es dura, no es un conjunto de certezas grabadas en piedra. Es una raíz viva que sabe doblarse sin romperse, que sabe esperar sin exigir, que sabe perder sin perderse. Porque la verdadera confianza no es la que resiste todo sin moverse, sino la que se adapta sin dejar de ser, la que cede sin desaparecer, la que cambia sin traicionarse. Esa es la fe que permanece cuando todo lo demás cae. Muchos de nosotros aprendimos a sostenernos en creencias como si fueran muros, muros que nos protegían del caos, del vacío, del miedo. Pero los muros, aunque contienen, también aíslan. Y cuando la vida empuja con fuerza, esos muros se agrietan. Y el alma, asustada, siente que está a punto de romperse. Pero el alma no es muro. El alma es bambú. El alma sabe curvarse. Sabe bajar la cabeza sin humillarse. Sabe llorar sin perder dignidad. Porque la alma, cuando está conectada, no se resquebraja, se transforma. James Doty sugiere que la resiliencia no es una idea abstracta, sino un proceso neurológico que se entrena, que la flexibilidad mental y emocional es un signo de salud profunda. No hay fortaleza en la rigidez, hay miedo, hay necesidad de control. Pero la verdadera fortaleza viene de aceptar que no todo será como esperabas, que la espiritualidad no es una fórmula mágica, sino una danza constante con lo imprevisible, que confiar no significa tener garantías, sino abrir los brazos al misterio. El bambú, cuando se curva, no está fallando, está respondiendo, está eligiendo no romperse. Está diciendo, puedo sostener esta tormenta si no peleo contra ella. Puedo esperar que el viento pase si me mantengo en mí. Puedo volver a mi centro incluso si por un tiempo tuve que alejarme de él. Y eso también es fe. Una fe que no se grita, que no se exhibe, que no necesita proclamarse. Es una fe que se siente, que respira, que sostiene en silencio. Esa metáfora viva nos recuerda que no estamos aquí para resistir todo como estatuas, estamos aquí para vivir. Y vivir incluye caerse, perder la dirección, desconectarse, reencontrarse. El bambú no se avergüenza de su curva, la honra, porque sabe que sin ella no podría seguir creciendo. Así también nosotros. Cada vez que la fe se nos quiebra un poco, no es señal de fracaso, es señal de humanidad. Y en esa humanidad habita la posibilidad de volver a confiar, no como antes, sino mejor, más real, más honesta, más íntima. Entonces, si en este momento sientes que tu alma está cediendo, que tu corazón se está inclinando, que tu certeza se está doblando, recuerda el bambú. Recuerda que eso no es el fin, es parte del ciclo, es parte del lenguaje natural de quien está vivo. Y mientras sigas conectado a tu raíz, mientras no te separes de ti, mientras sigas respirando desde el centro, entonces no estás perdiendo la fe. Estás aprendiendo una nueva forma de sostenerla, una forma que no se basa en resistir, sino en permitir, en abrazar la tormenta, en curvarte con dignidad y volver cada vez más profundo, más tú, más en paz. Volver a confiar desde el silencio.
A veces no es necesario entender todo para volver a confiar. A veces basta con dejar de luchar, dejar de buscar una explicación para cada herida, dejar de exigir una lógica para cada caída. Porque la confianza profunda no nace de saber más ni de recibir respuestas claras. Nace de una presencia que se hace cuerpo, de una quietud que no necesita pruebas, de una respiración que, aunque dolida, sigue diciendo «estoy aquí». James Doty insiste en algo esencial. El corazón compasivo no depende de certezas externas, no se alimenta de garantías, se nutre del acto íntimo de reconectar contigo mismo, de sentir lo que hay sin necesidad de corregirlo, de permitirte estar incompleto y aún así digno. Porque la verdadera sanación no ocurre cuando todo vuelve a su lugar, sino cuando descubres que puedes habitar el desorden sin romperte, que puedes confiar incluso cuando el camino sigue nublado. Ram Dass decía que la confianza es dejar de pelear contra la corriente de la vida y permitirte flotar en ella, no con resignación, sino con entrega serena, con ese tipo de fe que no promete que nada dolerá, pero que sí promete que no estarás solo mientras duela. Esa confianza que no viene de las respuestas, sino del silencio compartido entre tú y lo que habita más allá de ti, entre tú y esa inteligencia que, aunque invisible, te ha sostenido tantas veces sin que lo notaras. Volver a confiar en el universo no significa borrar el dolor, no significa olvidar lo que te rompió, no significa negar lo que ya no volvió. Volver a confiar es mirar esa misma herida y encontrar en ella un espacio de significado, un umbral que no cierra, pero que puede abrir otro tipo de luz, una luz más suave, más callada, más auténtica, porque no nace del deseo de controlar la vida, sino de caminar con ella incluso cuando no entiendes su ritmo. Quizás esa es la fe que permanece cuando todo lo demás cae. La fe que no se dice, que no se repite como mantra, que no se proclama en voz alta, sino la que se siente en el pecho cuando eliges seguir caminando sin garantías, cuando decides volver a abrir los ojos aún sabiendo que la vida es incierta, cuando eliges confiar no porque todo esté bien, sino porque tú estás dispuesto a seguir presente. Este no es un camino de retorno a la fe infantil. No es volver a creer en un universo que siempre concede deseos. Es un camino hacia una espiritualidad encarnada, una espiritualidad que respeta el tiempo, que abraza el cuerpo, que se adapta al alma cansada. Es el camino de quien ha sido roto, pero no destruido, de quien ha llorado, pero aún elige la ternura, de quien ha dudado, pero no ha dejado de buscar. Y si estás aquí, si estás escuchando, si algo dentro de ti sigue latiendo a pesar del dolor, entonces esa fe, aunque frágil, sigue viva. No la apresures, no la conviertas en obligación, solo siéntela, protégela como a una llama pequeña que aún puede crecer. Y quizás en ese silencio íntimo donde no hay explicaciones, descubras que no necesitas entenderlo todo para volver a confiar. Solo necesitas estar, respirar y permitir que esa nueva fe, menos brillante pero más verdadera, comience a tejerte desde adentro, una fibra a la vez, un instante a la vez, una presencia a la vez. Así comienza el retorno, así nace de nuevo la confianza, desde el silencio, desde ti, desde siempre.